Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su espacio Temas y Debates. Muchísimas gracias por estarnos acompañando como todas las mañanas. Sabemos que usted siempre lo hace. Estamos transmitiendo para todo el occidente del país. Estamos hablando, por supuesto, de Sonsonate, Ahuachapán y nuestra querida ciudad de Santa Ana. De antemano, muchísimas gracias, porque sabemos que todos ustedes siempre están pendientes a través de nuestra señal de TV Canal 67 y, por supuesto, también del Teleoccidente Canal 23, porque somos dos canales que nos hemos unido estratégicamente para llegar cada vez, por supuesto, más cerca de usted. TV Canal 67 y Teleoccidente Canal 23. Me acompaña don Hugo Barrera, muy buenos días. Gracias, un gran gusto, Armando, encantado de estar con usted aquí y gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Me gustaría saber cuál es su postura ya pues a 2 años, ¿verdad?, que tiene pues el actual presidente, el profesor Sánchez Serén. ¿Cuál es su análisis a estos 2 años en el aspecto precisamente de seguridad? Sí, fíjese que yo creo que esta es como la continuación de los primeros 5 años del gobierno del Frente, en donde la situación de inseguridad más bien ha ido creciendo y ha ido descomponiendo prácticamente la vida de todos los salvadoreños en el país entero. Nosotros como partido, digamos, Arena, hemos tratado de platicar, de ofrecer, digamos, algún tipo de apoyo, porque de cualquier manera que sea, el haber estado 20 años en los gobiernos diferentes de Arena, varios de nosotros, incluyendo su servidor, yo fui ministro de Seguridad Pública y durante 5 años del gobierno de Calderón Sol, y de una u otra manera algo se rescata, se aprende, se gana experiencia en eso, y la obligación de nosotros como salvadoreños estaría orientada, digamos, a poner a disposición de los salvadoreños mediante el gobierno que sea, para aportar, para ayudar. Sin embargo, yo siento que ahí ha habido una falla porque no sé qué tipo de recelo hay en donde no se ha aceptado la oferta de nosotros de poder cooperar. No estamos hablando de cogobernar, por supuesto, pero de ayudarles en la elaboración de planes y todo para resolver problemas de la inseguridad, ¿no? No ha habido eco y eso ha retardado mucho las decisiones que el gobierno ha tomado, como la que acaban de tomar ahorita con estas medidas especiales que han tomado, en donde realmente, como el mismo título dice, son medidas, no es un plan orientado a resolver definitivamente el problema de la inseguridad, particularmente en la parte relacionada con el tema de las maras. Todos los demás aspectos de carácter criminal como narcotráfico, contrabando y la delincuencia común, esas cosas hay que tratarlas bajo un concepto completamente diferente a cómo se debe tratar el tema de las maras, que es más, en la Constitución está plasmado la manera como esto se tiene que llevar a cabo, pero tampoco se toma en cuenta lo que manda la Constitución. Entonces nosotros sentimos que la tardanza ha repercutido en, yo no sé, en 70,000 muertos a lo mejor en estos 7 años, ¿no? Y eso además que da dolor del alma, da tristeza y creo que es una cosa completamente injusta para la sociedad. Pero debemos de seguir todos nosotros en la disposición de apoyar, de ayudar a que esto se lleve a cabo de la mejor manera posible para evitar más muertes de salvadoreños, daños a la integridad física de ellos y en muchos de los casos, quizás lo más generalizado, es daño a los bienes materiales de las personas también. Cuando usted dice medidas extraordinarias, ¿verdad?, no un plan, sí, precisamente, debido a su experiencia, ¿me podría especificar exactamente cuál es la diferencia, en qué sentido? O sea que lo que usted me dice a mí de que prácticamente el FMLN, cuando inició su gobierno, no traía entonces ellos un plan ya establecido dentro de sus ofertas electorales. Bueno, yo creo que no, porque si hubieran tenido un plan lo hubieran aplicado, ¿no? Si hablamos particularmente de estos 2 años, y hemos estado hablando de entre 18 y 24 muertos diarios, está hablando usted de 365 días multiplicado por 2 años, estamos hablando de una cantidad de muertos horrible que realmente es una muestra clara de que no se hizo lo que se debería de hacer. Y yo insisto en que esto tiene que ser un plan en donde deben de participar todas las fuerzas del país, porque esto no hay que confundirlo con aspectos de carácter electoral, aunque definitivamente el que resuelva este tema, definitivamente que va a ser apoyado por la ciudadanía. En este particular caso, y yo en lo personal se los dije en la reunión que tuvimos en Ataco a la gente del Frente,
Y miren, nosotros sabemos perfectamente bien que si nosotros apoyamos a ustedes para resolver este asunto, posiblemente el Frente vuelva a ganar las elecciones. Entonces no nos interesa, porque lo que interesa es que salvemos la vida de los salvadoreños. O sea que estamos en la disposición de apoyar, aunque eso signifique para nosotros que ustedes vuelvan a ganar. Pero no importa, porque estamos hablando de la vida de los salvadoreños. Aún así no hubo mayor eco. Mire, últimamente están mencionando que han reducido de 24 muertos diarios, creo que andan ya por 12 o algo así, a la mitad. Pero la realidad del caso es que preguntémosle a las 12 familias esas que están saliendo afectadas, ¿qué piensan? Diariamente. O sea que el tiro no es que lo reduzcamos, el tiro es que mediante un plan adecuado este problema se termine de raíz, que se termine definitivamente, con medidas así de carácter apagafuego, digamos así. La cosa no se va a resolver, o si se puede resolver, porque lo que estamos cambiando ya no son ciudadanos muertos, sino que son mareros muertos. Entonces tampoco es la solución. Entonces, y yo no estoy diciendo que las medidas que ellos están tomando no hayan repercutido en alguna cosa positiva, posiblemente sí, pero ¿por cuánto tiempo va a ser? ¿Verdad? Porque ahorita hay una participación de la Fuerza Armada en una forma en donde la Fuerza Armada está haciendo algo que no está plasmado en la Constitución. Yo creo que uno de los problemas graves de este gobierno ahorita y del anterior es que la Constitución la ponen a un lado completamente, no atienden lo que está plasmado ahí, y esa es la ley fundamental de nosotros, en donde están todos los elementos básicos para poder resolver casi cualquier problema que pueda haber en el país, incluyendo el de la inseguridad, ¿no? Así que ojalá que ellos abrieran un poquitito el espacio para poderles ayudar. Correcto, cuando usted dice que la Fuerza Armada definitivamente no es su rol, porque la Constitución así lo dice, pero si hablamos de los gobiernos, vámonos un poquito más atrás, e incluso le voy a mencionar una frase que se hizo o que se ha hecho bastante famosa hoy en los gobiernos del FMLN, dicen los famosos 20 años de arena, ¿verdad? Y en base a esos famosos 20 años de arena, ellos quieren justificar una serie de situaciones, ¿verdad? Sí. Una de ellas es los planes de seguridad, como usted dice, que sí tuvieron ustedes, ¿verdad? Porque obviamente el FMLN no se ve por dónde tenga un plan de seguridad. Pero entonces, ustedes cuando hablaron de planes de seguridad, ¿cuál cree usted entonces que fue el que más les pegó? Porque nos recordamos del plan mano dura, super mano dura, que tengo entendido y lo he visto en otros medios de comunicación, que usted mismo incluso los ha criticado fuertemente, porque realmente no dieron una, pues, por así decirlo, una respuesta positiva a la misma sociedad. Sí. Mire, lo que sucede es lo siguiente, que las situaciones que nosotros tuvimos son completamente diferentes a las actuales. Yo fui ministro de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón Sol, y en ese momento el tema de las maras prácticamente no existía. Los aspectos, digamos, criminales eran de una naturaleza diferente, pero sí se elaboraron planes orientados a resolver las problemáticas de aquel momento. Y yo digo que se tuvo bastante éxito. Lo que sucede, digamos, en aquella época que estaba recién terminada la guerra, recién firmados los acuerdos de paz, los problemas eran de una índole completamente, tal vez no de maras, sino que era de desorden que provocaba la misma gente del frente como producto, digamos, de los derechos que están establecidos en la Constitución de demostración o de expresión. Y sobre esa base se fueron elaborando cierto tipo de medidas para ordenar aquello, pero de común acuerdo con el frente. Y le doy un ejemplo. Yo tuve con el presidente Calderón Sol por lo menos 5 o 6 reuniones con Shafiq Kandal, persona con la que sí se podía uno entender, sí podía uno platicar. Yo esperaría que con esto también se pueda, ¿no? Ahí se llegó a un plan en donde se dijo, mire, no podemos seguir en este mecanismo de desorden que genera un gran problema de inestabilidad en todo el país, repercute, digamos, en la posibilidad de captar inversiones extranjeras o propias nacionales para que el país retome el camino del desarrollo. Entonces, les proponemos que hagamos este plan orientado a que ustedes puedan hacer uso del derecho constitucional de expresión de manera libre, pero sin entorpecer los derechos de terceros. Shafiq estuvo de acuerdo totalmente. Nos sentamos, firmamos un documento en donde él se comprometió a que cualquier manifestación que iban a hacer, en primer lugar iba a ser ordenada con la protección o con el control de la Policía Nacional Civil en ese tiempo,
un patrulla adelante, un patrulla atrás, ellos ocupaban la mitad de la calle, no toda la calle, no se entorpecía la circulación vehicular, no se rompía nada, no se manchaban paredes, no se hacía ninguna cosa que afectara intereses de terceros, pero ellos lograban su propósito de ir a hacer la demostración en la Casa Presidencial o a la Asamblea Legislativa, a donde quisieran ir, con incluso protección de las autoridades para garantizarles el derecho. Mire, funcionó maravillosamente bien, se terminaron los desórdenes, se empezó a recuperar las ciudades y todo. Pero una vez cambió el gobierno, digamos así, la cosa se degeneró por completo. Y ese degeneramiento que hubo de asuntos relacionados con el orden público fueron generando, digamos, otras situaciones que se fueron convirtiendo en cosas peores hasta llegar al tema de las maras. Hay gente que cree que el tema de las maras es algo completamente imposible de resolver. Nosotros creemos que no, que esa es una cosa que si se trata mediante un buen plan fundamentado en la Constitución, la cosa se puede llevar a cabo, porque aquí no se trata de matar a los mareros, se trata de que a aquellos que todavía son rescatables se les brinde la oportunidad, como dice la Constitución, de que se readapten y puedan incorporarse a la sociedad, a la familia y al trabajo. Y los que realmente no tengan remedio porque han cometido, digamos, crímenes que deben de ser castigados por la ley, pues entonces que sean mediante los mecanismos judiciales establecidos y legales, pasados a donde corresponda para que sean juzgados y si salen condenados pues van a pagar su pena. Parte del plan estriba en eso, pero lo importante en este asunto es que lo que se busca primero es defender o salvar, digamos en este caso, a las comunidades para que se sientan seguras en sus lugares de residencia, de estudio o de trabajo, cosa que no está pasando. Ahorita es una cosa horrible, usted sale de su casa y no sabe si va a regresar. Y eso es lo que hay que corregir. Y como a ellos les faltan todavía 3 años de estar en el gobierno, creo que nuestra obligación como partido y como salvadoreños es decirle, mire señores, aquí estamos para apoyar en lo que sea necesario la solución de este problema. Y ojalá que lo escuchen. Bueno, y si nos venimos para acá en el primer periodo en que gana ya el FMLN, en este caso ha sido bastante cuestionada la famosa tregua, si es que hablamos de planes. Yo creo que ese en ningún momento fue ningún plan, pero de alguna manera sí ha dado muchísimo que hablar. Además, hay ya gente, pues incluso capturada en contexto de este tema. ¿Cuál es su posición con respecto a esta tregua? Porque cuando usted dice, sí, hay personas dentro de las pandillas que pueden ser rescatadas, que pueden de alguna manera entrar dentro de algún plan, ¿verdad? Para que ellos puedan ser parte de la sociedad, ¿verdad? Activamente, volver a trabajar. Pero, ¿cree usted que también es bueno hacer como una serie de pacto con ellos? No, yo creo que usted no debe pactar con alguien que está al margen de la ley. Realmente eso, porque en ese caso entonces vamos a pactar con los contrabandistas, con los lavadores de dinero, con los narcotraficantes y toda la cosa. No, eso no es posible, por lo menos desde mi punto de vista. Aquí lo que se tiene que hacer es un plan. Nosotros hemos diseñado algo que se llama un Plan Nacional de Recuperación de la Seguridad Ciudadana. Queremos que la ciudadanía vuelva a sentirse que pueda caminar por cualquier calle de la ciudad, ir a cualquier lugar de esparcimiento, no estar en esa zozobra horrible en que está la familia. Y le digo una cosa, entre menos recursos tiene una familia, más vulnerable es de esta situación. O sea que a quien hay que ayudarle a la gente de menores recursos para que en sus propias colonias se pueda sentir bien, pero no es haciendo treguas o planes con los criminales, eso no puede ser. Es haciendo planes que pongan, digamos, a las personas a donde la Constitución manda para que se puedan corregir o para que puedan ir a pagar sus penas, pero dentro del marco de la Constitución y de la ley. Y por lo demás también hay cosas importantes que se tienen que complementar con un plan de esta naturaleza. Por ejemplo, si nosotros no promovemos las inversiones para generar empleo, esta situación tampoco se va a resolver, porque no solo es que usted logre sacar de circulación, por ejemplo, a las maras, condenar a los que haya que condenar, darles la oportunidad que se readapten los que se pueden readaptar, sino que una vez readaptados, por ejemplo, vuelven a salir y no hay dónde trabajar. Porque aquí, mire, el caso de Santana es dramático. Aquí habían unos polos de desarrollo súper fabulosos que entiendo que prácticamente desaparecieron. En la calle Parametapán había un montón de
de empresas. Creo que algunas todavía están, no sé, pero en vez de que unas se hayan ido, lo que debe de haber es 10 o 15 o 20 veces más de lo que había hace 10, 15, 20, 30 años. Eso no ha sucedido. Y aquí estamos hablando de que la cantidad de personas que demandan empleo anualmente es bien grande. Yo no sé, son como 70,000 empleos nuevos que necesitan al año, y la oferta que hay ahorita yo creo que no llega ni a 1.500 empleos. Entonces eso hay que amarrarlo con el Plan Nacional de Recuperación de la Seguridad Ciudadana, para que cuando la gente haya sido readaptada como manda la Constitución, al salir tenga a dónde ocuparse, a dónde ganar un salario digno, para que pueda desarrollar su vida familiar y su vida social ya de una manera en donde no vuelva a caer en la trampa, digamos, de la ilegalidad, ¿no? Por eso le digo yo que lo que se necesita, dependiendo de quién esté en el gobierno, es el apoyo y el aporte del resto de ciudadanos, incluyendo otros partidos políticos. Nosotros como ADENA hemos tratado de decirle, mire, aquí estamos a la orden, pero hasta ahorita tal vez no, la oferta ha caído en saco roto. Y qué lástima, pues, porque se trata de la vida de la gente salvadoreña. Qué bueno que usted tocó un tema, y como que todos lo vamos a ir relacionando uno con otro, y es que usted acaba de decir de un salario digno, ¿verdad? Sí. Eso es lo que usted mencionó. ¿Cuál es su punto de vista entonces dentro del aumento que se le acaba de dar al salario mínimo, que es del 15%, que muchísimas personas realmente no están de acuerdo, incluso para muchos resulta ser incluso indignante el 15% a este aumento que le han dado? Y repartido, Correcto, al 5% anual. Mire, aquí hay una deuda, digamos, de la sociedad salvadoreña, especialmente de la sociedad empresarial salvadoreña. Yo sé que este es un tema bien delicado y a mucha gente tal vez no le va a gustar lo que yo voy a decir, pero la realidad del caso es que hay una deuda, porque nos hemos tardado mucho en la creación de un salario digno para los trabajadores, y eso hay que arreglarlo, ¿verdad? Por lo menos desde mi punto de vista hay un desequilibrio enormemente grande. Fíjense que nuestro sistema en el que nosotros vivimos de libertades se compone de dos grandes fuerzas. Una se llama el capital y otra se llama el trabajo. O sea, los empresarios y los trabajadores. Uno sin el otro no hace nada, y viceversa. Si el empresario no tiene buenos trabajadores, no va a operar. Y si el trabajador no tiene un empresario que le brinde empleo, tampoco la cosa va a funcionar. El empresario tiene todo el derecho de tener ganancias por el dinero que invierte, y los trabajadores tienen todo el derecho de tener un sueldo que les alcance para las necesidades familiares, y ojalá que les alcanzara hasta para ahorrar unos $5 mensuales, ¿verdad? Por ahí es que tiene que empezar la cosa, buscar un mecanismo un poco más equilibrado entre las dos grandes fuerzas, que son las que le dan vida y multiplican la economía en cualquier país. Hay una ventaja adicional en este asunto que hay que tomarla en cuenta. Nosotros como empresarios, pues puede ser que manejemos bien una empresa, o puede ser que no la manejemos tan bien que un incremento del salario nos puede hacer quebrar, porque es una realidad, puede ser. Bueno, pero como emprendedor que usted es, invéntese otra cosa, pues. Pero yo no puedo pensar que porque hayan 5, 10, 15, 20, 500 empresarios que pueden tener un efecto negativo por un incremento de salario, vamos a tener a 3 millones de salvadoreños en una condición que no es conveniente, pues. Ahí es donde hay que saber manejar eso. Nosotros los empresarios tenemos que ver cómo hacemos para hacerle frente a estas situaciones de equilibrio social que tenemos que promover en beneficio del sistema en términos generales. Y los trabajadores tienen que entender también que el hecho de tener un salario que alcance para todo lo que se necesita en la familia, o salario digno como le llaman, también lo obliga a ser mucho más eficiente en el desempeño de sus funciones, porque al final y al cabo el salario del trabajador o los incrementos de salario del trabajador y las ganancias del empresario van a salir del ejercicio que hagan armónica y conjuntamente, ambos. Pero sí tiene que haber un equilibrio mejor. Yo en lo personal creo que tiene que plantearse esta cosa de los salarios de una forma mucho más equilibrada. Sí, es que poniéndonos un poquito también, como que hay que ver las dos partes, realmente claro. Hay que ponerse, ¿verdad? Como dicen, de los dos lados. Y es que yo también vi un análisis de unos empresarios diciendo que también para ellos era bien difícil, en el sentido de que, pero no hablemos del empresario, muchas veces es que la gente confunde, ¿verdad? Decía, miren, realmente
cuando usted analice también lleva empresarios, decía, porque también a ellos hay muchos costos que son muy elevados y también para nosotros como empresarios nos cuesta también pues el hecho que nos digan, bueno, pague más, ¿verdad? Cuando claro, nuestras deudas son altas, sobre todo, y volvemos al entorno de la misma seguridad como tal. El empresario no podemos dejar de mencionar que está siendo acechado prácticamente por las pandillas, porque empresario llámese todo aquel que tiene un negocio, ¿verdad? Aquel que abrió, como usted decía, un emprendedor que abrió una pupusería, abrió, ¿verdad?, una tienda y que también él emplea a alguien más, ¿verdad? claro. Y entonces, pero al mes o a los días que abrió esta empresa, llegaron ahí, ¿verdad?, a ponerle, como bien lo llamamos, la renta, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo también meter dentro de los costos, ¿verdad?, todas estas cuestiones? Porque hoy así se ven, que hay que meter incluso dentro de los costos porque realmente ellos están siendo acechados y de hecho por eso llegan a quebrar todo este tipo de empresarios. Por eso es tan importante lo que hablamos primero, que un plan nacional de recuperación de la seguridad ciudadana nos llevaría al momento en donde ya este tipo de costos no existiría, ¿verdad? Pero ahorita sí los tenemos y hay que tomarlo en consideración, por supuesto, pero usted tiene razón en eso. Pero de cualquier manera que sea, hay que buscarle. Además, mire, las peculiaridades de El Salvador son completamente diferentes al del resto de Centroamérica. En otros países, por ejemplo, no hubo una reforma agraria. El tema de la reforma agraria en El Salvador ha generado ¿cómo le podría decir? Una destrucción del empleo en el campo, y mucha de la gente que estaba en el campo trabajando antes de buena manera se fue a los centros urbanos y ahí se comienza a complicar más la situación, porque al venir aquí dos cosas suceden: o me invento algo que hacer, aunque sea vender guineos en un canasto, o veo cómo me dedico a conseguir pisto de cualquier manera que sea por medios que no son lícitos, y eso es lo que va desnaturalizando el concepto social en El Salvador, ¿no? Y la solución tampoco no es, por ejemplo, que el gobierno empiece a repartir todo el dinero que tiene, en vez de en los hospitales, en medicina, a regalarlo mediante dádivas que lo único que hacen es adormecer a la gente para que no trabaje porque esté esperando a que el Estado le lleve las cosas. Ese es un concepto que no lo soporta ningún presupuesto, no alcanza para nada, pero a la larga repercute en un daño social mucho mayor también. Realmente su experiencia ha sido vasta porque usted fue exministro de Seguridad, pero ¿cómo usted ve ahora el rol, y lo hablábamos anteriormente, de la Fuerza Armada, ¿verdad? Y es que, bueno, tenía aquí dentro de mis datos, y son cosas que realmente comienza uno a decir, bueno, ¿qué está pasando, verdad? Ya la Fiscalía pidió un antejuicio contra un exministro de Defensa por comercio ilegal de armas. Hay también ya soldados detenidos también, ¿verdad?, por cuestiones ilegales. Entonces, se ha manchado de alguna manera, pues, esa trayectoria limpia que tenía la Fuerza Armada. Es que mire, como dice el dicho aquel, que en río revuelto ganancia de pescadores, ¿verdad? Pero la realidad del caso es que el mismo desorden que se ha generado a nivel de la ciudadanía normal, común y corriente, se transmite a otras instituciones como la Fuerza Armada. Entonces ya cualquiera dice, bueno, mira, aquí vamos por la libre a hacer todo lo que sea necesario para ver cómo salimos bien. Y no importa ni la ley ni nada. Y si me puedo servir con la cuchara más grande, mejor todavía. Esas son las cosas que van desnaturalizando una sociedad y con las cuales hay que corregirlo, pero hay que hacer un plan nacional de recuperación de la seguridad ciudadana. Tiene que tener todos esos elementos de por medio, incluyendo el empleo. Hablando de este tema, mire, por ejemplo, para que no se vayan pudriendo las otras instituciones, como usted bien lo menciona. Fíjese que aquí hay un caso bien ilustrativo de cómo El Salvador no supo manejar el desarrollo que debería de tener, pero estamos a tiempo todavía de corregirlo. Usted sabe que ahorita entre el municipio de San Martín, en El Salvador, Lourdes Colón, Apopa y Olocuilta, que es bien poquito, ahí está el 90% de la actividad económica importante. Y el resto del país no tiene nada. Entonces, ¿cómo es posible que todo esté allá en el mero centro de la capital y Chalatenango, por ejemplo? Si ustedes dicen, ¿cuántas fábricas hay en Chalatenango? Ni una, a pesar de que tiene más de 70 kilómetros de frontera con Honduras, que es un potencial, que es una mina de oro prácticamente para nosotros abastecer todo aquello, ¿no? Y así se va usted con los 300 kilómetros de frontera con Honduras, con Morazán y otros departamentos, a pesar de que tenemos, y eso lo hicieron los gobiernos de Arena,
todos los mecanismos de conectividad adecuados a través de carreteras principales como la longitudinal del norte, la carretera panamericana, la carretera litoral y todas las troncales que están debidamente pavimentadas por los gobiernos nuestros. Ahorita en franco deterioro porque no se les da mantenimiento ya más de 7 años, ¿no? Pero me refiero a esto porque esa estructura de conectividad que existe es la que debería de permitir que nosotros, a través de una buena política de promoción de las inversiones extranjeras, nacionales y de los hermanos lejanos, pudiéramos crear, como manda el artículo 131, numeral 11 de la Constitución, que dice, mire, corresponde a la Asamblea crear incentivos fiscales de cualquier naturaleza para promover las inversiones industriales, comerciales, agrícolas o de servicios. No se hace. Entonces, ¿cómo es posible? Pero eso, el aditamento de eso había que hacerlo ya de manera desconcentrada. Bueno, ya no vamos a poner tanto en esa zona metropolitana. Vamos a llevar algo a Morazán, algo a Chalatenango, algo al norte de la Unión, algo a Usulután, algo a Huachapán, algo a Santana, etcétera, para distribuir adecuadamente las oportunidades de empleo en el propio lugar. Porque aquí se da una serie de cosas que son bien complicadas socialmente hablando. Una persona, por ejemplo, que vive en Morazán, no tiene empleo ni allá, ni en San Miguel, ni en Usulután, y viene a trabajar a San Salvador. Al principio puede ser que el fin de semana se va para allá, o ¿cómo hace? Al final termina que, mire, es más cómodo quedarse aquí, alquila un cuarto, alquila lo que sea, y empieza a ir solamente los fines de semana a ver a la familia y a llevarle los centavitos para el gasto de la semana, ¿no? o del mes. Al ratito se enredó con alguien ya, otra muchacha, y al ratito ya tuvo hijos, ya se le complicó porque tiene 2 hogares que ir manteniendo. Pero ¿qué pasaría si en vez de estar trabajando aquí tuviera la posibilidad de trabajar en Morazán? Con una plaza en donde pudiera ganar un buen salario allá y en donde solamente tendría que ganar como 5, 6, 7 cuadras para ir de su casa al empleo. Cosas que algunas veces uno ni siquiera se las plantea, pero son realidades que se dan. Entonces, si ya yo tengo 2 familias, ¿cómo me va a alcanzar la plata que gano? Si antes tal vez no me alcanzaba ni para sostener bien a la única que tenía, ¿no? Entonces, la inversión, la promoción de inversiones en el resto del país a través de una buena política de promoción de inversión en El Salvador es importante. Y en eso hay que trabajar. Yo creo que este gobierno no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la idea de ellos, y aquí viene ya la parte de la ideología, está más orientada, digamos, a disminuir el tamaño de la empresa privada y hacer crecer el tamaño del Estado o del gobierno. Eso naturalmente va en contra de las oportunidades de empleo de mucha gente, pero va a favor de que ellos tengan un control absoluto, porque el estorbo más grande para ellos es la empresa privada, sobre todo cuando se comporta desobediente, digamos, que yo creo que hay que ser desobediente siempre. Entonces, todo ese tipo de cosas nos llevarían también a pensar en otro momento, de bueno, ¿y por qué los políticos no se ponen de acuerdo para hacer todas estas cosas que suenan tan lógicas? Yo también me lo pregunto. Yo creo que un gobierno de Arena lo hizo. ¿En qué sentido? Siendo gobierno Arena, el presidente Cristiani hizo los acuerdos de paz. Se terminó la guerra militar, ya no se matan entre guerrilla y entre ejército, pero falta todavía lo que nosotros llamamos la paz política. No existe, porque aquí hay un relajo como perros y gatos, las fuerzas políticas dándose lo más duro que pueden delante de toda la población y la población viendo y sufriendo. ¿Y por qué no nos volvemos a reunir y platicamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para que la parte social se pueda llevar a cabo adecuadamente mediante una paz política? Y poder plantearnos y sentarnos y decir, mire, hagamos lo que necesita la población para que esas 70,000 oportunidades de empleo de cada año las podamos tener lo más pronto posible. O sea que el país sí tiene solución, pero lo que aparentemente hasta ahorita, el día de hoy, no tiene solución es la paz política. O sea, la armonía que tiene que existir en las diversas fuerzas políticas, piensen como piensen, porque la Constitución también establece que nuestro sistema es pluralista. O sea que aquí no es prohibido ser comunista, ni ser capitalista, ni supercomunista, ni supercapitalista. Cualquier cosa puede ser, pero todos, quien llegue al gobierno, debe de manejarlo todo dentro del esquema constitucional.
Y eso es lo que ha estado fallando, porque no se cumple lo que la Constitución manda en muchos aspectos. Hablemos un poquito también sobre las cuestiones que el mismo partido FMLN siempre ha dicho, es que el partido Arena siempre ha estado también en desacuerdo con los programas sociales. ¿Cuál es su punto de vista de los diferentes programas que ellos han pues puesto, ¿verdad?, en los dos gobiernos que tienen? No, mire, nosotros, es falso, totalmente mentira. ¿Cómo vamos a estar nosotros en contra de los aspectos sociales, hombre? Lo que pasa es que para mí, aspecto social, por ejemplo, es promover que haya empleo aquí para que las personas puedan tener un buen empleo, un buen salario que les alcance para cubrir todos sus gastos. Para ellos el aspecto social es en estar regalando babosadas, perdónenme, y acabándose todo el pisto, porque esas regalías no producen absolutamente nada de multiplicación económica, van desgastando el presupuesto de la nación. Y por ejemplo, yo le di uniformes y zapatos a no sé quién, pero no hay medicina en el hospital, ¿verdad? Y cosas de esa naturaleza no funcionan, a la larga van en contra de la sociedad misma. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a estar en contra de favorecer socialmente a alguien? Lo que yo le estoy diciendo, si vamos nosotros a promover, por ejemplo, que haya 4 o 5 fábricas que le den empleo a 500 personas cada uno, en Morazán, por ejemplo, dígame, y eso no es una cosa de contenido social enormemente grande para el beneficio del que va a tener la inversión, porque va a ganar dinero, el empresario, del que va a tener el empleo, porque va a tener su salario, y el Estado, que va a cobrar impuestos también. Y no estamos perdiendo el pito ni malbaratando el dinero. Yo le digo una cosa, nosotros como vemos este asunto es que el Estado tiene que ser chiquito, buen planificador del desarrollo nacional, un buen recaudador de fondos, cobrarle a todo el que deba de pagar y que pague cabal. Eso no se hace bien. Por una parte y por la otra, el Estado debería de tener, digamos, además de ser planificador, recaudador, debía de tener también una condición, es que debía ser cero ejecutor desde nuestro punto de vista, y la ejecución de todas las obras que se hagan a través de la empresa privada, que es la que tiene la responsabilidad de la generación del empleo. Y si le digo una cosa, y si algún empresario privado hace alguna chabacanada y que se roba alguna cosa o que hace un trabajo mal hecho, que por los próximos 15 años o 20 años no le vuelvan a dar una obra, que lo castiguen y llevarse el remedio para que nadie más vuelva a hacer eso. Entonces, hay que buscarle el lado al asunto de tal manera que cada quien cumpla con su verdadera responsabilidad. Bueno, vamos ahorita a hablar ya y cambiando un poquito el tema, aunque por supuesto tiene muchísimo que ver, hablemos del partido Arena directamente. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, bueno, lo que podemos ver ahorita mediáticamente son alcaldes que han sido detenidos por actos de corrupción del partido Arena. En este caso hay un alcalde incluso vinculado con las pandillas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando realmente ahorita con estas personas porque se han dado estas situaciones, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, mire, ¿qué pasa? Yo no puedo decirlo en este momento. Lo que sí le puedo garantizar es lo siguiente: nosotros como partido político no somos responsables de los actos particulares que pueda hacer un alcalde o cualquier funcionario. Nosotros institucionalmente hablando, o sea, estamos en la obligación de llevar a la mejor gente a los cargos. Pero si esa gente falla, es responsabilidad de esa persona, y ahí lo que debemos de hacer nosotros es mantenernos tranquilos, calmados y dejar que el sistema legal y judicial funcione y que se cumpla lo que dice la Constitución. Si esa persona, después de ser oída y vencida en un juicio, es condenada, pues hombre, que lo hagan. Y de la misma manera, si lo oyen y no lo vencen en un juicio y sale libre, entonces que le restituyan de alguna manera su prestigio y su imagen, si es que no fuera así. Eso es lo que mandan nuestras leyes. Nosotros como partido político, si alguien mete la pata, como corrientemente se dice, esa es su propia responsabilidad. Y no vamos a estar nosotros defendiendo a nadie. Miren lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en el tema de CEPA, por ejemplo, que yo también fui presidente de CEPA, y me molestó un poco unas declaraciones que dio este señor que está ahí ahora, que dice que todos los presidentes expresidentes de CEPA, sin excepción, dice él, tomaron vino, como dando a entender que todos nos aprovechamos de esas cosas para comprar con el pisto de la CEPA hasta guaro, comidas y otro montón de cosas. Y de discotecas también, no solamente eso. No, hombre, mire, perdón, aunque fuera cierto, no es justificación para que usted lo haga.
Y además yo le garantizo que no es cierto, por lo menos en mi caso, nunca se compró ni una copita de vino, y mucho menos de guaro, y mucho menos ir a discotecas con los recursos de la cepa. Lo que se hizo fue manejar adecuadamente. En ese tiempo la cepa tenía una disponibilidad de 30 millones de dólares y se manejaron de tal manera que se mejoró el rendimiento desde el punto de vista de intereses, porque nos pagaban, creo que era 3.5 y yo logré que nos pagaran 5.5 de intereses por tenerlo depositado en banco. Hubo el extremo de que hubo un momento cuando yo llegué donde había 15 millones de dólares en cuentas corrientes, por ejemplo, o sea que no le estaban rindiendo absolutamente nada. Esas cosas se corrigieron. Bueno, en el caso particular mío, y yo lo toco porque este señor dijo que los expresidentes sin excepción habían tomado vino, como queriendo decir, fueron también abusivos igual que yo, lo que está diciendo ese señor ahí. Esa es una característica muy propia de él. Y a mí me gustaría que sacaran y que compararan con los datos que están en la CEPA, que fue cuánto gasté yo, por ejemplo, como presidente de CEPA, en ese tipo de cosas, y cuánto ha gastado este señor, y que no venga a decir, mire, si solo es el 0.5%, si no es el porcentaje, es el monto, $232,000 con lo que se pudo haber hecho muchas cosas buenas para la ciudadanía, se los hartó o se los chupó como corrientemente decimos. No, hombre, ¿qué le pasa? ¿Verdad? O sea que ese tipo de funcionarios, si yo fuera el presidente Sánchez, lo hecho al carajo inmediatamente. Hay otro tema, que es el tema de la educación. Digamos, con ese montón de dinero que se ha gastado, solo un funcionario ahí se ha gastado $232,000 en chupar y en comer y en divertirse. Eso no es posible. Pero aparte de eso hay otro tema, el tema, por ejemplo, de la educación. Aquí se está hablando mucho. Sí, mire, con que le dé zapatos o uniformes o una computadora a un alumno, en donde a lo mejor la escuela no tiene ni energía eléctrica ni conexión a internet, digamos de que no le va a servir de nada la computadora, con eso no va a resolver el problema de educación. Aquí el problema fundamental, elemental de la educación es el magisterio, que está tratado como que fuera lo peor de este mundo, cuando deberían de ser los ciudadanos privilegiados de El Salvador, porque de ellos depende el futuro del país a través de la formación de los salvadoreños nuevos que vienen. Usted y yo, todos los salvadoreños, no le debemos nada a un maestro, desde que nos enseñó a leer para arriba. Y sin embargo, ¿por qué lo tratan tan mal? Especialmente en este gobierno, a pesar de que soy presidente del maestro de profesión y fue ministro de Educación y no hizo nada. No, mire, aquí lo que había que hacer es hacer una evaluación adecuada sobre el magisterio para tratar de darle la mejor de las atenciones al magisterio, y ojalá que se haga para que esta gente, por satisfacción de su situación de vida, se convierta en el mejor maestro de América Central, para que produzca al mejor alumno de América Central también. Así como estamos, no vamos para ningún lado, aunque le dé computadoras y uniforme y zapatos a la gente. El problema no es ese, ni tampoco es el problema que le arregle el techo a la escuela o remiende el pupitre o pinte las paredes. El asunto es que los profesores están pésimamente tratados y eso se debe de arreglar, porque si eso lo arreglamos, y para eso también debe de haber un plan que ya también nosotros estamos en la disposición de aportar ideas para eso, para que se mejore las condiciones de vida del magisterio. Le voy a poner un ejemplo bien claro en eso, el tema magisterial. Yo, por ejemplo, soy hijo de militar. Mi papá era coronel de la Guardia Nacional y yo me crié en una colonia militar. Ahí habían 50 casas que eran paramilitares en unas condiciones de maravilla para que el militar las pudiera pagar tranquilamente. Y conozco por lo menos unos 8 proyectos de colonias militares: la Arce, la colonia militar, la colonia Minerva, la colonia San Vicente, la colonia Costa Rica y otras. Pero no conozco ni una colonia magisterial. Yo tengo 77 años y en mi vida larga ya no recuerdo que haya habido un proyecto de vivienda para los maestros. ¿Cómo es posible?